Amigos, 10 de la noche con 6 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas por Facebook y YouTube. Ya presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos martes 6 de febrero del año 2024. Hoy estaremos con información importante relacionada a la Liga 1 y sobre todo la participación de los Chancas, que recordemos que el día de ayer, lunes, en el partido para el olvido, que será parte de la historia del fútbol andahualino y de los Chancas, en Cajabamba el día de ayer, lamentablemente perdimos después de ir ganando 2-0 hasta los 50 minutos del partido, es decir, 5 minutos del segundo tiempo, por algunos errores en los jugadores que salieron un poco desconcentrados, muy confiados en el segundo tiempo, que no dieron de repente el esfuerzo de correr, marcar y evitar que el otro equipo se venga con todo. Y al final, repetimos, perdimos 3-2. Pero habrá que voltear la página. Este campeonato es bastante largo. Recién se han jugado 2 fechas. Del torneo de apertura son 17 fechas. Faltan 15. 15 partidos por jugarse en el torneo de apertura. Luego vendrán las 17 fechas del torneo clausura. Y ahora hay que pensar en el partido que se viene el día domingo, frente al equipo de ADT. ADT de Tarma viajará el día sábado a Andahuaylas para jugar el domingo y regresar el día lunes 12 hasta Jauja. También a las personas que quieran viajar en esos días, el 10 el vuelo será de Lima, Jauja, Andahuaylas. Y el día lunes de Andahuaylas a Jauja y de Jauja a Lima. Ese es el itinerario de estos vuelos charter que, usando la lógica, y el equipo de ADT no va a ir a Lima. Directamente de Tarma vendrá hasta Andahuaylas y también de acá se irá directamente a Jauja para irse a Tarma. Ya no irá a Lima para reducir costos y reducir tiempo. Y eso nos parece positivo. Antes de continuar, vamos ya con el saludo de André Vargas y también estaremos agradeciendo a nuestros auspiciadores. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 100 conectados. Todavía todos asimilando el partido del día lunes, todavía con dolor, todavía pensando en que el equipo tiene que reforzarse de todas maneras. Tienen que incluirse más hombres en el medio campo y estamos a tiempo, lo que decíamos ayer. Chancas todavía tiene espacio en la lista de jugadores, tiene 2 cupos todavía para mayores de 21 años. El libro de pases cierra todavía a finales de este mes y hay muchos jugadores libres y pueden quedar aún más jugadores libres. Ya vamos a ir hablando más a profundidad de eso más adelante. Voy a leer rápido los primeros comentarios. Alberto Leiva nos dice buenas noches, ya estoy acá. ¿Alguna novedad? Pregunta. Edison Aarón Chilingano, buenas noches, nos dice. Alfredo Pariona también nos saluda. Elmer Rojas Vázquez, saludos desde San Jerónimo, nos dice. Efraín Rojas, buenas noches. Estoy superando la derrota siempre con los Chancas en las buenas y en las malas. Walter Acu, en las buenas y en las malas, siempre con los Chancas 6C. Vamos, este domingo ganamos los 3 puntos, se quedan en casa. Aimer Jopa, señor Milciades y André, buenas noches. Es increíble lo que nos pasó, espero no vuelva a cometer los mismos errores el DT. Y Dustin y Cox, ellos están para Copa Perú y no para Liga 1, nos dice. Rivas, los muchachos que entiendan que el partido dura 90 minutos, no solamente el primer tiempo. Daniel Quispe, buenas noches, profe. ¿Se sabrá cuándo saldrán las entradas para Chancas versus Cristal, por favor? En Lima parece que ya está en la plataforma. Ya salieron las ventas, pero por el momento solamente las están vendiendo en dúo. ¿Qué quiere decir eso? Que están vendiendo las entradas tanto para el partido de Chancas como para el partido ante Always Ready en combo. Y el precio de la entrada de la tribuna Oriente, Alta, Lateral Sur, que es la que ha sido asignada para la hinchada de Chancas, está a 112 soles en combo. Y va a quedar a 49 soles solo para el partido de Chancas cuando salga. Imaginamos que mañana saldrán esas entradas. No hay información clara en la página de Sporting Cristal. No sé si alguien tiene información y nos puede contar. Sería bueno para revisar la información de las entradas. Ahora, esa tribuna... Es que Cristal quiere primero asegurar la entrada o vender entradas para los 2 partidos. Ya seguramente cuando ya tenga avanzado esa cantidad de entradas, aperturará solo para el partido con los Chancas y solo para el partido con el equipo boliviano. Lo que está pasando es que esa tribuna, acabo de entrar hace un rato, ya tiene más, o sea, esa área determinada
que es Oriente, Alta, Lateral Sur, ya está comprada al 60%. Quedan más o menos menos de la mitad de butacas disponibles. Entonces, ¿Qué significa? algo ¿Que que serían los andavolinos que estén comprando o de otros, repente los mismos hinchas de Cristal, ¿no? Igual, Pero Cristal, su barra va a estar yo en norte. creo que una alternativa podría ser comprar el combo y después ver y revender la entrada con Always Ready, ¿no? Claro. Para asegurar la entrada. ¿Por qué? Porque ese partido de Always Ready probablemente se vaya a llenar. Es el debut de Sporting Cristal. Dependiendo cómo le vaya en Bolivia. Claro, es el debut de Sporting Cristal acá en Perú, en la Copa Libertadores de este año. Es el partido de vuelta, es verdad, va a depender de cómo le vaya en Bolivia. Pero Sporting Cristal viene bien, viene dulce, viene con muchos goles, viene con un delantero que ya es goleador del campeonato, tiene 5 goles en 2 partidos, Cauterucho. Entonces yo creo que ese partido ante Always Ready se va a llenar. Si en Bolivia, la recomendación que yo le daría a los hinchas que están en Lima es que compren la entrada en combo y después lo vendan. y que después revendan la entrada contra Always Ready a cualquier hincha de Cristal. Claro, podría ser una opción porque no vaya a ser que queden pocas entradas para esa zona y los hinchas andavolinos que quieren apoyar a los chancas con su presencia en el estadio van a tener dificultades para ese partido. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva tanto en horas de la mañana como en horas de la noche. Gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. En el mes del amor y de los carnavales, que es febrero, ya está preparándose el suculento puchero los sábados y domingos. Días de semana previo pedido. Cualquier reservación, cualquier comunicación al 983-740-419 o al 983-740-420. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos Pollos a la Brasa Don José. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-3622-98. También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al WhatsApp 934-467-479 o al 932-376936 Corporación Dexifar. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Contamos con un taller mecánico del mejor de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok. Somos Sumac Bikes, ubicados en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj del Parque Arguedas. WhatsApp celular 944-3105-32. Y recuerden que a todas las personas que se acerquen a Sumac Bikes indicando que van de parte de Frecuencia Deportiva Andahuaylas van a recibir un 20% de descuento en polos y jerseys. Bien, también gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxi a Talavera, casi al terminar el Jirón Juan Francisco Ramos cuando llega a la zona de la Plaza de Armas. Hatuchay, teléfono 930-60-2308. También gracias a Farmacia Cristóbal en la avenida Andahuaylas 70 y a la Mansión Casa Hotel en la avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. En lo que es informaciones importantes a nivel internacional, indicar de que el día de ayer se jugaron los partidos de la primera fecha del cuadrangular del preolímpico sub-23, solo para informar de que el equipo de Paraguay le ganó 1-0 a Brasil, mientras que Venezuela empató en el último segundo de penal con Argentina 2-2. Primera fecha del cuadrangular, el jueves se jugará la segunda, Argentina con Paraguay, Venezuela con Brasil, y el domingo 11 termina este cuadrangular preolímpico en Venezuela, donde saldrán los dos mejores equipos que clasificarán a los Juegos Olímpicos. El domingo jugará Paraguay con Venezuela y el clásico sudamericano, Brasil con Argentina. En lo que es Copa Libertadores, atención, hoy comenzaron ya los partidos de ida de la primera fase, antes de ir a la fase de grupos. Y atención, el equipo se llama Puerto Cabello de Venezuela, le ganó 3-2 al Defensor Sporting de Uruguay. Partido de ida. La próxima semana se jugará en Uruguay, en Montevideo,
y uno de los dos clasificará. La diferencia es de de un gol. Podría ser superado el equipo de Defensor Sporting si es que logra ganar por 2 goles de diferencia la próxima semana. Y mañana debuta también el equipo de Melgar de Arequipa, que ya está allá en Bolivia. Jugará a las 7:30 de la noche frente al equipo de Aurora, Melgar de Arequipa, en el estadio sudamericano Félix Capriles. Este estadio está en la ciudad de Cochabamba, no es en La Paz. Y Cochabamba está a 2.558 metros sobre el nivel del mar, parecido a Arequipa. Así que Melgar no tendría ningún problema con el tema de la altura para jugar este partido el día de mañana. Suerte a Melgar, que jugará mañana y la próxima semana jugará en Arequipa la revancha. Mientras que Cristal jugará el 20, allá en la ciudad del Alto, una ciudad que está por encima de los 4.000 metros, y la revancha se jugará en Lima, en el Estadio Nacional, el día 27. Y precisamente por eso Cristal ha puesto a la venta las entradas en combo para 2 partidos, para el partido con los Chancas del día jueves 15 y para el partido con el Always Ready el día 27. Son decisiones que hacen los equipos para tratar de asegurar la mayor cantidad de taquilla con las entradas. Parecido también está haciendo Alianza, promocionando la presentación del fútbol femenino, que será, si no me equivoco, el día 15 o el 14 o 15 es la presentación del fútbol femenino. Ahora sí vamos ya a lo que es la Liga 1. Antes vamos con algunos comentarios de nuestros seguidores que están atentos a la programación diaria de Frecuencia Deportiva a través de Facebook. Y no se olviden de compartir y en YouTube también suscribirse y poner los likes respectivos. Adelante, André. Sí, somos más de 160 conectados en total. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que compartan la transmisión, que le den like a la transmisión, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se suscriban, o bueno, que le den seguir a nuestro canal de Facebook. Y vamos a leer un poco más de comentarios. Sí, dime. Antes de ir, ya está muy cerca el equipo de los Chancas, que está regresando después de un viaje bastante pesado desde Cajabamba. Viajar hasta Cajamarca vía terrestre, de Cajamarca a Lima vía aérea, de Lima a Ayacucho también por avión, y de Ayacucho a Andahuaylas vía terrestre. Nos hemos comunicado hace poco con uno de los dirigentes, nos indicaba que más o menos a las 9:37 estaban casi a 1 hora, pasando Uripa. Ya deben estar unos media hora más posiblemente ya llegando a Talavera. Nos indican también uno de nuestros seguidores que están esperando, una barra que está esperando a la delegación que llegue para levantarles la moral y voltear la página y concentrarnos, enfocarnos en estos pocos días que falta para el día domingo. Ojo que el equipo tendrá solo para trabajar mañana miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días, porque el domingo es el partido importantísimo de la tercera fecha. Vamos con más comentarios para ya ir viendo también a la ADT, que será el rival del día domingo, equipo que hasta el momento solo ha logrado 1 punto. Perdió en la primera fecha frente a Cristal en Lima 6-2, y el día sábado en Tarma jugó con Cienciano y empataron 1-1. Comentarios. Raúl Caballero dice, Venezuela ha evolucionado tremendamente. Es verdad, Venezuela está dando... Buen trabajo. Está jugándose un gran preolímpico. Edwin Quispe, señor Milciades, buenas noches. Aquí en la plaza de Talavera, la barra de Chanca 6C, esperando la llegada del equipo exactamente en estos momentos, nos dice Edwin Quispe. Sí, está cerca ya, unos media hora más o menos. Debe estar bajando ya por Moyobamba, chico. Saiz de Saúl, los Chancas siempre alentamos con pasión, con la pasión de la mejor hinchada del Perú. Soy hincha de Sporting Cristal, pero siempre alentaré al club Los Chancas, nos dice Saiz de Saúl. Julio Béjar, buenas noches, Milciades y André. Pasemos la página, hay que pensar y mentalizarnos ya en el partido contra ET. No vivamos del pasado, ya no hagamos hígado, fuerza Chancas, siempre adelante, fuerza demoledora, dice. Es verdad que toca voltear la página, pero no podemos descuidar lo que habíamos estado comentando ayer, ¿no? Que el equipo necesita sí o sí reforzar ese medio campo, porque ayer hemos quedado totalmente desnudados. Hay que aprender de los errores y creo que estamos a tiempo. Es una segunda fecha y el profesor va a salir seguramente con la calma, con la serenidad. Y en este viaje, sobre todo cuando viaja por tierra, seguramente ha ido pensando en la ruta, cómo fue el partido, qué errores cometió y cómo debe subsanar en lo que resta de los próximos partidos. Pero, indudablemente, como todos ya hemos comentado, necesitamos de jugadores para reforzar el mediocampo. Creo que el mediocampo es clave. Ya habíamos comentado desde hace varias semanas incluso de que Rudy Palomino no tenía un jugador que sea un reemplazante natural. Cada puesto siempre tiene un jugador, si es que se lesiona o está suspendido, entra para cubrir esa posición. En el caso de Rudy Palomino, aparentemente sería el que lo esté reemplazando Dustin Rengifo, pero sus características de Dustin Rengifo no satisfacen
creo que a la mayoría. Hemos visto su rendimiento no solo de ahora, sino también el año pasado en la Liga 2. Estuvo jugando algunos minutos, pero no tenía la trascendencia. Trata de correr, pero no tiene una marca. No tiene tampoco el biotipo como para disputar pelotas, digamos, por elevación. El juego aéreo es importante. Bien. Cuando son pelotas, digamos, que vienen... Claro, por divididas. alto. Hablando de eso también, quiero recalcar lo que hemos estado mencionando ayer en el programa. El mercado de pases sigue abierto hasta finales de febrero. Chancas tiene espacio todavía para inscribir a 2 jugadores nacionales mayores de 21 años. Y hay varios jugadores libres. Y probablemente hayan más jugadores libres si se termina concretando que los 9 equipos en Liga 2 que mandaron el comunicado a la federación no serían parte de este campeonato. Entonces habrían varios jugadores más libres. Entonces vamos a repasar brevemente la lista de jugadores nacionales sin equipo actualmente. Estos son jugadores que según información pública todavía no han renovado con ningún equipo. Están libres, están esperando cualquier oferta para poder negociar. La mayoría son jugadores por encima de los 30 años, pero hay algunos que todavía están en un buen momento, podrían ser un aporte importante con la experiencia que tienen para los Chancas. A ver, los vamos a nombrar brevemente. Andy Polar, de 26 años, juega como extremo izquierdo. Un comentario breve por cada uno creo que sería importante. Ok. Andy Polar creo que de esta lista es la mejor opción. Es un jugador que tiene mucha experiencia. Él empezó en la Copa Perú, con Binacional, hizo grandes partidos, incluso fue campeón nacional el año 2019. El año pasado estuvo en Binacional, pero su equipo no pudo sumar los puntos necesarios y descendió. Y no hay ningún equipo que ha logrado convencerlo, seguramente por el tema económico. Y jugaría una opción como extremo izquierdo. Como volante por izquierda. Claro, reemplazaría a Manzaneda, o bueno, alternarían, ¿no? Con José Miguel Manzaneda. Creo que Andy Polar en cualquier parte del medio campo, sobre todo su perfil izquierdo, sería importantísimo para el equipo de los Chancas por el tema también de que está acostumbrado, adaptado a la altura. Raciel García, de 29 años, mediocampista ofensivo, también jugador interesante. Él estuvo convocado a la selección, jugó algunos partidos con la selección, estuvo en Colombia, en Tolima, regresó el año pasado, estuvo en Manucci, pero Manucci no le renovó y también está sin equipo. De hecho, se fue a préstamo a Manucci. Todavía el pase lo tiene Tolima, pero Tolima no lo ha considerado. No lo considera, está buscando el equipo también. Está buscando. Raciel García es un jugador interesante. Cristian Ramos, de 35 años, defensa central. Mundialista, creo que ya, veterano, creo que ya. Creo que en defensa estamos bastante bien, ¿no? Podríamos ocurrir. Armando Alfajeme es un jugador muy interesante de 33 años, mediocampista ofensivo. Caería muy bien para apoyar a Rudy Palomino en la marca. Además, este jugador estuvo el año pasado en la campaña de ADT, que logró clasificar a la Copa Sudamericana. Es un jugador con mucha experiencia, jugó en Universitario, si no me equivoco también jugó en Municipal, y el año 2023 estuvo en ADT, haciendo una muy buena campaña que logró su equipo, recordemos, clasificar a Copa Sudamericana. Otro jugador. Neliño Quina, de 36 años, defensa central. También con mucha experiencia, estuvo en muchísimos equipos en la U, jugó varios años, varias temporadas, y el año pasado estuvo en Cusco, donde no le renovaron el contrato. Jair Céspedes, de 39 años, es un jugador en edad mayor, pero de la temporada pasada creo que fue de lo mejor de Municipal. Es un buen jugador. Un jugador Cristal, con mucha experiencia, un jugador rápido todavía. Bien y que está en buena condición física. También es muy interesante, defensor izquierdo que vendría de repente a alternar con Santillán y con Axel Chávez. Marcio Valverde, de 36 años, mediocampista central. Buen disparo de media distancia y ver cómo estará físicamente, porque hay algunos jugadores que de todas maneras pueden estar lesionados, sentidos, eso tendría que tener mucho cuidado. Pero no tenemos mucho espacio, serían solo 2. Habría que elegir en qué posiciones. Sí, luego en la lista nos quedan Raúl Fernández, pero creo que el arco está bien cubierto. El Chucho Chávez, de 37 años, mediocampista ofensivo. Mario Tajima también es otro jugador muy interesante, de 30 años. Buen elemento. Vino extremo derecho. En un partido amistoso vino con Cinciano, cuando jugó con Arguedas hace tiempo, ya hace como 10 años. Muy buen jugador Tajima, sobre todo de volante hacia arriba. Así es. Luego, para ya cerrar la lista, Rodrigo El Gato Cuba, defensor derecho, de 31 años. Víctor Balta, de 38 años, defensor central. Balta. Y Luis Cachito Ramírez, de 39 años, mediocampista ofensivo. Ya están en su recta final. Creo que ya no va a jugar un partido completo y hay mucho riesgo de que se lesione. Pero también hay que indicar que va a haber un universo de jugadores si es que los 9 equipos que han anunciado que no participarán, si es que la federación no se... digamos, anula ese oficio donde quita el auspicio o el apoyo económico a los equipos de la Liga 2, hay 9 equipos que han dicho que no irán, como es Yacoabamba, Santos, Huaral, Copsol, Municipal, Ayacucho Fútbol Club, Carlos Stein, Universidad Vallejo de Moquegua
y Comerciantes Fútbol Club de Iquitos, aunque hoy salió una información de que Comerciantes sí estaría dispuesto a asumir los gastos para poder participar en este torneo que sería muy corto. Imagínense que sea con 10 equipos, solo serían, si son 9 de la primera rueda y 9 de la segunda, serían 18 partidos y sería un campeonato que no tendría mucho atractivo, no habría mucha competencia. Y también el tema de los auspicios, si el campeonato no se juega con equipos por lo menos con 15, como 14 que fue el año pasado, para este año estaban clasificados 18, si no hay televisión tampoco va a haber auspiciadores, digamos, como las casas de apuestas, que son el que le ponen el nombre, ponen el trofeo y aportan una cantidad importante de dinero para que la federación pueda distribuir entre todos los equipos que participan y van de la mano. Si los partidos no son televisados, tampoco va a haber que se anuncie o que un auspiciador sea el sponsor principal. Así que es un tema bastante complicado que veremos cuándo se cumplen las 72 horas, porque este documento salió el 1 de febrero, hoy ya estamos 6, si es que no se cuentan el sábado y domingo, ya prácticamente se estaría cumpliendo el plazo. Mañana seguramente habrá novedades en el tema de qué equipos, a través de un documento, están aceptando jugar el campeonato asumiendo todos los gastos que irroga esta participación y también los equipos que no estarán de acuerdo o que no tienen el presupuesto para este tema. Un caso bastante complicado. Vamos a ver, Milton Ceballos nos dice Alfajeme de lo mejorcito de esa lista, nos dice. Correcto. Eiffel Román, hola doctor Milciades, Andy Polar y Raciel García son lo más rescatable de esa lista. Eiffel Rabón, bueno, ya lo leí. Albercito Mesa nos dice, nos falta un delantero como Ramos. Edwin Quispe, Caguantico, pueden pedir jugadores, pero quien quiere que se incorpore a su equipo, al final quien decide es el DT. Como aficionados tenemos opiniones y debemos dejar que los responsables contraten a los más idóneos. Es verdad, totalmente de acuerdo. Esperemos que la dirigencia, que el DT dirigencia es lo que va a decidir. Aprovechen esta oportunidad todavía. Ojalá que tengan separado un presupuesto, porque claro, hasta donde tenemos entendido, Chancas ya había cerrado su lista de pases, ¿no? Su lista de equipos, su lista de jugadores. Para el torneo clausura, pero al ver nuestra realidad ya en los partidos que han sido 2, creo que es urgente, por lo menos un mediocampista que pueda ser mixto, de repente que marque y también genere fútbol y estar atento porque podría Rudy Palomino tener una lesión, una suspensión, una tarjeta roja o acumulación de tarjetas amarillas y automáticamente va a descansar. Creo que la dirigencia tiene que coordinar con el profesor Basalar para poder ver cuánto de presupuesto queda y de la lista de jugadores, qué puestos hay que cubrir. Muchos nos comentaban en que el caso de Cox, que se vaya a la Copa Perú, etcétera, pero en la Copa Perú no hay jugadores extranjeros. Lo que sí mucha gente se pregunta es quiénes autorizaron o quiénes dieron el visto bueno para que este jugador Cox sea contratado, siendo un jugador extranjero. Pero a estas alturas, yo creo que más que buscar culpables hay que buscar soluciones ya. Por eso mismo o sea, ya Cox y Ledesma ya están inscritos, tienen su carnet de cancha. Eso quiere decir que en todo 2024 Chancas ya no va a poder escribir a ningún jugador extranjero más. Ni siquiera en el apertura, ni siquiera en el clausura, ni ahora a pesar de que el libro de pases está abierto. ¿Por qué? Porque los 6 extranjeros ya están como opción ya están registrados, ya están en lista, ya tienen carnet de cancha. Solo se puede hacer si es que se ponen de acuerdo con el jugador, rescindir el contrato por mutuo acuerdo. Y ya claro, eso se puede hacer, pero ya no se puede traer otro jugador extranjero. Sí, entiendo. Pero ya no se estaría gastando ese sueldo mensual que si es que no responde las expectativas este jugador o otros jugadores. Pero habrá que esperar. Creo que en este partido del domingo, el equipo de los Chancas tiene que recuperar la moral, recuperar la senda del triunfo, recuperar los puntos, ganar de local y otra vez seguir en competencia, porque siempre en un campeonato va a haber derrotas. Es imposible que un equipo gane todos los partidos y sobre todo en el campeonato nacional peruano, que hay que jugar en condiciones de visita en donde algunos equipos tienen la ventaja de la altura, de repente del clima, etcétera, y era previsible. Lo que sí molesta es de que ganando 2-0 el primer tiempo, que nos volteen y nos hagan 3 goles. Y eso creo que es responsabilidad de los jugadores y también del comando técnico. Creo que son ellos y sobre todo el comando técnico para hacer los cambios de repente inoportunos, innecesarios. Doble cambio que fue al minuto 64 cuando el partido estaba 2-1. Todavía podía de repente reformularse, pero ya pasó y como hemos indicado hay que voltear la página. Atención, el tema de las entradas, es importante indicar que mañana
Mañana saldrá a la venta a través de la página oficial que tienen a través de redes sociales. No sabemos a qué hora. Posiblemente antes del mediodía se esté anunciando que la venta de las entradas y también el costo. Tampoco se sabe si se va a mantener el costo igual al partido del día lunes 29 frente a Unión Comercio o va a variar. Ojo que este partido es domingo, es un día de descanso y mucha gente va a poder asistir al estadio si es que tiene la voluntad, porque no trabajarán, no estudiarán, tendrán el día libre, día de descanso y estamos seguros que el estadio tiene que llenarse para que el equipo sienta el respaldo y pueda sacar adelante este partido no solo en los primeros 45 minutos, sino en los 90 minutos más los descuentos. Vamos con más comentarios. Walter Rojas dice, Aoki es un capo, le haría muy bien con Rudy. El problema es que Aoki creo que tiene contrato con Ha renovado Alianza con Universidad de Huánuco y Alianza Universidad de Huánuco es Va de a los participar. equipos que hasta ahora no se ha pronunciado. No debe seguir porque representa a una universidad y la Claro. universidad tiene presupuesto y no está Es de los pocos equipos que continuaría jugando la Liga 2. Así es, y también los equipos del norte, entre ellos Aurich y Juan Pablo II, el mismo equipo de Pirata. Parece que tienen algún apoyo de algún empresario. En el tema también indicar de las camisetas, atención, mañana nos llega las camisetas principales y también las camisetas alternas, originales, a Farmacia Cristo Rey. Debe estar llegando más o menos a las 10, 11 de la mañana. El día de ayer salió, pero depositaron muy tarde, cuando ya los carros habían salido de Lima. Hoy recién ha salido y mañana estará llegando para las personas que todavía están esperando con paciencia la camiseta original y asistir el día domingo al estadio. Mucha gente está enviando a Lima los familiares que el día jueves, recordemos, que se jugará en el Estadio Nacional el partido importante frente a Cristal, partido súper difícil, pero hay que alentar con la presencia en el Estadio Nacional. A ver, entonces nos queda tocar todavía los temas de los pasajes de los asientos disponibles del vuelo charter. Vamos a revisar también la alineación con la que arrancó ADT Tarma en el último partido. Frente a Cinciano, así Y es. vamos a tocar información también de las entradas para el partido de Sporting Cristal contra Chancas el jueves 15 de febrero. Pero antes vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestra transmisión. Bien, estamos saliendo gracias a Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica downhill, enduro y cross country, especialistas en bicicletas. Tiene repuestos, tiene accesorios, tiene ropa deportiva, incluso alquila bicicletas y el mantenimiento para toda marca, especializado con un técnico entrenado fuera del país. Están también en Facebook, TikTok y Instagram como Sumac Bikes. Ubícanos en el Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj. Teléfono WhatsApp 944-310-532. También gracias a Hatuchay. Bueno, antes recordar que en Sumac Bikes, todas las Hay un personas que descuento. se acerquen de parte de Frecuencia Deportiva tienen un 20% de descuento en polos y jerseys. Así es. También Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, ofrece variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles y té piteado e infusiones. Los fines de semana, música en vivo. Hatuchay, Girón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis a Talavera. Teléfono 930-60-2308. También gracias, como siempre, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que recordemos que va a sortear una camiseta antes del domingo. A las personas que acudan al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Y compren su puchero o consuman más de 50 soles, estarán van a poder inscritos. participar del sorteo. Así es, con su puchero y también cualquier consumo por 50 soles o más, se inscriben y estaremos sorteando acá en Frecuencia Deportiva y el ganador se llevará su camiseta original. Recuerden que a todos los que visiten Vista Y- Alegre, Así es, Vista Alegre en el Girón o en la avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del hospital, a una cuadra del puente, también que se llama el puente del hospital, que da el ingreso a Pochjota. Muchos lo conocen ya, este local. Teléfono para cualquier reservación o cualquier contacto, 983-7404-19 o al 983-7404-20. También gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José con los riquísimos pollos en el Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-3622-98. También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. Necesitas abastecer tu farmacia o botica, no dudes en contactar. Envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al teléfono 934-467479 o al 932-3769-36. También gracias a la Mansión Casa Hotel Reservaciones al 983-668864 y Farmacia Cristo Rey también, donde funciona el agente Interbank para cualquier operación, Avenida Andahuayla 270 frente al Parque Argueda. Vamos con más comentarios y también tocaremos el tema del estadio. Tenemos alguna información sobre el estadio Los Chancas. a ver, vamos a aprovechar de seguir leyendo los comentarios. Alfredo Pariona nos dice,
cómo en Alianza está jugando el panameño Waterman y está haciendo goles. Bueno, hay una gran diferencia, ¿no? No por pues. ser panameño, Cox tiene que jugar igual que Waterman. Es igual que ni el que viceversa. falleció hace poco, el Pana Tejada, también era un goleador neto. Sí, la verdad que Waterman está jugando muy bien, tiene buen arranque de temporada y Cox está lejos. 2 goles en 2 partidos, creo que es un buen promedio. Está lejos de alcanzar Cox a Waterman, ¿no? Mario Machaca, Alfajeme o Aoki de contención para que acompañe a Rudy. También de acuerdo, sobre todo en los partidos de visita. Luego Vamos. dice Seno VI, dice Polar es un 10 para cualquier equipo, buenazo. Raciel García es malazo, dice donde sea. Son opiniones, son situación de percepción. Vamos ahora sí a lo que puso el último 11, el equipo de AET, para ir ya conociendo a los rivales del equipo. Pero antes de eso, hoy vas a mencionar la situación del estadio. Sí, brevemente indicar que en esta semana hemos visto que han estado haciendo trabajos, continúan haciendo los trabajos, hemos visto también que están sacando de la parte posterior del arco, desde el sur donde hay más espacio, recordemos que la cancha se ha achicado casi 5 metros, hay bastante gras en muy buenas condiciones, de buena calidad, y eso están haciendo una especie de champeo, llevar unos bloques en las zonas más críticas, y se pone, y como está en buenas condiciones, se adapta rápidamente, y como está también lloviendo, eso no se va a notar absolutamente nada, para que en las zonas donde están medio amarillas también hacer ese cambio. Seguramente van a terminar en estos días. Hoy día recién estamos martes, tenemos todavía miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días, para que los técnicos del estadio, que son del municipio, puedan dejarlo en las mejores condiciones y hacer el corte seguido, porque cuando se deja de cortar seguido, como está lloviendo, crece rápido, y cuando se corta el gras, se ve la parte amarilla, que es la parte del tallo, y eso seguramente están tomando precauciones, y también hacer un pintado importante. Hemos visto los estadios de esta segunda fecha, en el mismo estadio, allá en Cajabamba, que las líneas estaban muy bien definidas, muy claras en todo sentido, desde lejos se notaba la zona del área, lateral, etcétera, y eso tiene que también utilizarse las pinturas de alta calidad, especialmente diseñadas para el gras, para que esté en buena condición. Y hablando del estadio, para terminar, nos hemos contactado con los encargados, en este caso, del gobierno regional, y nos indican, atención, que la próxima semana se estará anunciando novedades importantes sobre el Estadio Los Chancas. Posiblemente ya la culminación del expediente técnico y de repente anunciando el inicio de los trabajos. Porque, ojo, ya estamos 6 de febrero. Se dijo que cuando pasen la lluvia se va a empezar a trabajar la tribuna sur. Ya estamos febrero y febrero es un mes corto. Ya en 3 semanas estará terminando el mes y ya entraremos a marzo. Ojalá que esta semana que viene se pueda anunciar cosas positivas y que se empiece el trabajo, que no va a impedir de ninguna forma que el estadio se siga jugando en sus 3 tribunas. La tribuna sur se aísla, se hacen los trabajos, se separa para que nadie se pueda meter a esa zona y se haga lo más rápido posible una tribuna sur que permita que el estadio tenga mayor capacidad. Incluso se podría cobrar menos. Si el estadio crece en capacidad, el costo definitivamente será menor para que la taquilla sea también importante para el equipo. Vamos ahora sí a lo que es AET. El último 11 que presentó AET en el partido del sábado frente a Cienciano fue el siguiente. Pedro Díaz, el arquero, un arquero que no lo conocíamos en la temporada anterior. Pedro Díaz. En la defensa, Gianfranco Falconi, este jugador es iqueño. Gianfranco Falconi. Luego está Gurrum Choi, que es de origen chino, el defensa. Luego está Alex Rambal, Fernando Berzano. En el mediocampo, un conocido ya en varios equipos, Edson Aubert, que vino a Andahuaylas 2 veces. Me acuerdo claramente, el año 2008 vino con Diablos Rojos y el año 2007, un año anterior, vino con Idunza del equipo. Muy joven todavía, Edson Aubert. También está Jimmy Gamero, Ángel Quiñones, Víctor Cedrón, también jugador experimentado, está en muchos equipos, Joao Rojas y también otro delantero que está en muchos equipos, incluido Alianza, Janio Posito. Que incluso Janio Pósito, sí. Janio Posito, Pósito. Pósito debe ser el apellido de este jugador que anotó el gol de penal. Director técnico Carlos Decio. Ingresaron en el partido del día sábado un conocido también veterano delantero, Hernán Rengifo, el Charapa. Hernán Rengifo, el que ingresó también fue César Inga, Luis Felipe Pérez y Cristian Vargas. Más o menos son los jugadores que va a tener seguramente este mismo 11, con algunas variantes, el director técnico Carlos Decio para el partido del día domingo. El equipo llega el sábado. Vendrán directamente desde Jauja. Había un comentario indicando de que por qué el equipo de los Chancas va a pagarle el charter desde Jauja hasta Andahuaylas. La respuesta es lógica.
¿Por qué? Porque normalmente el equipo del ADT tendría que viajar de Jauja a Lima y de Lima a Andahuaylas cuando hay vuelos comerciales. Pero como no hay vuelos comerciales, el costo de Jauja a Lima que asume la federación va a tener que asumir, ayudando al avión charter que está contratando los Chancas para que venga directamente. Igual también va a ser la vuelta, desde Andahuaylas hasta Jauja. Por eso los pasajeros que vendrán a Andahuaylas aprovechando esta posibilidad, lo malo que ha subido, está a $99, será Lima, compran su pasaje en Lima, van hasta Jauja, recogen a los jugadores de ADT, se vienen a Andahuaylas, termina acá su viaje de esas personas, y el día lunes, de las personas que viajen, o también el día mismo, el mismo sábado, cuando llegue el equipo, el vuelo sí va a ser directo desde Andahuaylas a Lima, porque el equipo se va a quedar acá. Pero el lunes va a ser parecido. El equipo va a viajar desde acá hasta Jauja y los pasajeros que vayan de Andahuaylas a Lima irán todavía hasta Jauja, esperarán que baje el equipo y de ahí van a Lima, una especie de escala. Eso es lo que ha definido. Ahí tenemos el cuadro precisamente que estamos publicando en nuestra página. Sí, pero hay algo que yo no me queda muy claro todavía. El 10 de febrero va a haber un vuelo que va a ir Lima-Andahuaylas, Andahuaylas-Lima, ¿correcto? Porque están vendiendo ambos tickets. Claro, es que el avión se va a regresar. Por eso, venden tickets Lima-Andahuaylas, Andahuaylas-Lima. Así es. Ida y vuelta, correcto. Pero ese mismo 10 de febrero venden tickets Lima-Jauja, Jauja-Andahuaylas. No, Lima-Jauja. Lima-Jauja y Jauja-Andahuaylas también están vendiendo tickets. Entonces, no me queda muy claro cómo va a ser el movimiento del avión. No sé de dónde va a salir, cómo está planificándose. Lima-Jauja está bien, pero Lima-Jauja. Correcto. O sea, es que puede haber pasajeros que solo se quedan en Jauja. Ya, correcto, pero... Van de Lima a Jauja, recogen a los jugadores de ADT y se vienen a Andahuaylas. Ya, por eso, pero el avión viene de Jauja a Andahuaylas, no viene de Lima a Andahuaylas. Pero primero sale de Lima, porque el avión, su central está en Lima. Correcto, pero acá Suben los pasajeros. están vendiendo tickets de Lima a Andahuaylas también. Por eso, va a ser escala. El pasajero sube en el avión, en Jauja, bajan los que bajan en Jauja, suben los jugadores de ADT y los pasajeros de Andahuaylas se quedan en el avión y se vienen hasta acá, con escala. No, por eso, Sí. pero ese es vuelo Jauja-Andahuaylas, correcto. Por eso, de Lima, Jauja, Andahuaylas van a ser los vuelos. Está claro, yo entiendo así. Ah, ya, o sea, me dices que el vuelo de todas maneras va a ser la triangulación, no va a venir directo de Lima, de Jauja a Andahuaylas. El vuelo de Jauja a Andahuaylas va a ser escala en Lima, me estás explicando. No, primero va a salir de Lima el avión, ¿Hacia dónde? a Jauja. Ya, correcto, ese ticket De está. Jauja, Andahuaylas. Ya, luego viajan de Jauja a Andahuaylas. Claro. No hay ningún avión que venga de Lima a Andahuaylas directamente, ¿correcto? Ese mismo avión va a ser, pues, como está contratado. No, pero no me estás entendiendo, mira. El vuelo tú me dices que va de Lima a Jauja, Jauja a Andahuaylas. Ya. Pero están vendiendo un ticket Lima Andahuaylas. Imagino que vas a tener que hacer toda la ruta entera ese vuelo, ¿no? El que viaje. Si tú compras Lima Andahuaylas, va a ser con escala en Jauja. Con escala en Jauja, Así correcto. Va a tener que hacer una triangulación más larga. que va a ser rápido. Bajan y suben los No, por jugadores. eso, las personas que compren el ticket de Lima Andahuaylas, en realidad es un ticket de Lima Andahuaylas con escala en Jauja, ¿no? Eso Sí, que no hay otra forma, porque la razón del vuelo es traer a los jugadores de ADT. Igual va a ser la vuelta, va a ser el día lunes, donde los pasajeros van a ir de acá, primero a Jauja, dejan al equipo de ADT y de ahí se van a Lima y termina el alquiler, digamos, del vuelo. Y el costo será $99. Atención con los teléfonos a las personas interesadas, llamar al 960-789 o al 884. Repetimos, 960-789-884. Y al otro número, 999-038-859, para que les dé información cómo comprar sus pasajes. Mucha gente nos ha estado llamando, le hemos dado los teléfonos para que se contacten con los encargados y puedan aprovechar este vuelo, que repetimos, será el 10 y el día 12. El domingo juega el equipo, ese día sí no hay vuelos. Vamos con Correcto, comentarios. entonces ya tienen los precios. Está un poquito más cara el ticket de Lima Andahuaylas en comparación 85. al vuelo pasado, ahora está a $99, pero la gente que esté en Jauja y quiera venirse para Andahuaylas está bastante accesible, creo, $65 para hacer un vuelo privado charter, me parece muy interesante. Esa persona que vengan de Jauja, Andahuaylas, de repente sería algún hincha que quiera ver a los Chancas. Podría haber, o de Huancayo, o de Tarma, o de cualquier ciudad cercana a Jauja, del centro del país o de Cerro de Pasco, para que pueda de repente aprovechar, venir a ver su partido y regresarse el lunes. Eso también es una muy buena opción que posiblemente estén evaluando. Así es, acá nos van informando también Amílcar Palomino Mendoza y Ernesto Paucar. Nos dice que el equipo de Chancas ya habría llegado. Acaba de llegar el equipo de Chancas a Talavera. Eso nos comentan. Y bueno, me parece que hay varios hinchas que están recibiendo al equipo ahora mismo. Sí, porque ya hemos indicado que ya faltaba poco para que llegue. Ya deben estar llegando, tienen que descansar. Un viaje ha sido bastante pesado.
Posiblemente ayer mismo se fueron desde Cajabamba a Cajamarca para ya esperar el vuelo en Cajamarca, descansar en Cajamarca y subir al avión hasta Lima, de Lima hasta Ayacucho, y el vuelo o digamos el viaje pesado es desde Ayacucho a Andahuaylas, más o menos 6 horas, que los jugadores que viajaron ya deben estar llegando para descansar, y mañana posiblemente el trabajo sea en la tarde, para que puedan descansar de repente hasta más tarde. Ya el comando técnico estará poniendo el horario, pero sí lo hemos visto a Axel Chávez, no viajó, lo hemos visto como Sí, a las Axel Chávez 6 de la tarde, acá, lo se hemos había visto, quedado. nos saludamos, y ya no le pude preguntar por qué no viajó, de repente está sentido alguna situación de salud y ya tendrá que comenzar a trabajar. Los jugadores que no viajaron, mañana seguramente tendrán un trabajo más intenso, mientras que los que viajaron, poco a poco ver también cómo han quedado después de este partido en la parte física y preparar el partido del día domingo. El comando técnico y los jugadores tienen que revisar estos 2 partidos de AT, frente a Cristal, que se juega en Lima, y frente a Cienciano, que se juega el sábado, para más o menos sacar conclusiones y sobre todo el profesor Basalar plantear, hacer la estrategia para este compromiso. Entonces, repasando la agenda de Chancas, este domingo, 11 de febrero a las 3 de la tarde, recibe a ADT acá en el Estadio Los Chancas. Esperemos que el estadio se llene, esté a 1000. Y luego en la siguiente fecha, en la fecha número 4, tendría que ir a Lima a jugar ante Sporting Cristal, partido que ya ha sido confirmado para el jueves 15 de febrero a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. El equipo debe estar viajando seguramente el martes en la noche. Martes en la noche de Andahuaylas a Ayacucho. El miércoles viajar desde Ayacucho a Lima y estaría un día antes del partido en Lima y jugar ese partido el día jueves, 8 de la noche, y los hinchas se están organizando. Hemos leído varios comentarios o varios comunicados donde se van a juntar frente al Hotel Sheraton, casi por el Palacio de Justicia. Ese va a ser el punto. Igual tenemos que estar atentos dónde va a concentrar el equipo de los Chancas, porque seguramente la hinchada va a querer ir a hacerles un banderazo. Parece que tienen su hotel muy cerca a la avenida Javier Prado, muy cerca a Magdalena, donde conocemos esa zona. Parece que por ahí es donde se concentra, porque era un sitio más accesible para el aeropuerto y etcétera. Ah, bueno, hay un hotel en Magdalena, muy cerca al mar, Sí, por Juan de Aliaga, Juan de Aliaga, en el que normalmente los equipos de segunda división concentraban. Recordemos que hubo un año que la Liga 2 se jugó por completo en Lima. Por la pandemia. 2020, ¿correcto? Sí, 2020-21, creo. En 21. ese año, muchos de los equipos de segunda división concentraban en Juan de Aliaga, en un hotel que estaba en Juan de Aliaga. Entonces, muy probablemente sea ese hotel al que te refieres. Sí, parece que es el mismo. Y de ahí al Estadio Nacional es relativamente cerca para poder ir. Y la hinchada, repetimos, se está juntando para estar en la previa a las 5 de la tarde. Están convocando 5 de la tarde para que puedan hacer una preconcentración en el frontis del Hotel Sheraton, que es bastante amplio, frente al Palacio de Justicia allá en Lima, cerca a la Plaza Grau, para ir al estadio que está cerca, para poder organizarse. Lo primero que tienen que hacer es comprar su entrada. Como decía André, de repente comprar el combo. Sí. Justamente ahora vamos a ir a la página. Vamos a compartir la pantalla de Join Us para explicarle cuál es la situación actual de las entradas. Nos indican que ya llegó el equipo, ¿no? Si nos sí, eso nos están poniendo. Pero antes vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible siempre nuestras transmisiones. Solo los encabezados. Gracias a Corporación de Exifar, Avenida Calle Arboleda 106 Santa Anita, teléfono 934-467479, también a la Mansión Casa Hotel 983-66864, Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270. También gracias a Puyo Sala Brasa Don José, Girón Los Cactus, teléfono 955-767-606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, con el suculente puchero, atención, consumo más de 50 soles, se inscriben para sortear una camiseta original que será para el partido del domingo. Teléfono 983-740419. También gracias a los amigos de Sumac Bikes, que está en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca al Parque del Reloj. Teléfono 944-310532. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxi a Travera. Teléfono 930-60-2308. Así que a todos los amigos que ya están preparándose en Lima para el partido del día 15, ojo que faltan solo 9 días. 9 días para ese partido que será súper importante, donde debutará el equipo de los Chancas en Lima. Ha estado jugando en estas primeras fechas acá en Andahuaylas, allá en Cajabamba, luego otra vez en Andahuaylas con ADT. Y en la cuarta fecha le corresponde jugar y debutar en Lima. Ojalá que le vaya bien y el público
andahuaylino, no solo de Andahuayla, sino toda la región, Apurímac, todo el sur del país esté apoyando. También se ha indicado que todos deben ir al estadio con sus camisetas, de preferencia las originales. Si es que no consiguen, tendrán que ponerse, aunque sea las réplicas, pero para que estén muy bien uniformados, habrán banderolas, una banderola gigante que están poniendo una cuota de 5 soles para poder comprar globos, chicharras y hacer una fiesta grande allá en el Estadio Nacional, con la garantía del caso. El Estadio Nacional es el mejor en ese tema por su ubicación. También la policía va a estar controlando y ya ha sido designada la zona Oriente Alta, pegado hacia sur, donde estarán los hinchas del equipo visitante, en este caso los Chancas. La tribuna sur no se va a habilitar, solo van a abrirse 3 tribunas: norte, oriente y occidente. Norte debe estar toda la barra de cristal y para esa zona se está poniendo libre. Ojalá que puedan adquirir sus entradas cuanto antes en la página respectiva. Sí, justamente acá ya tenemos en imágenes la página de Join Us y justamente el evento de Dúo Nacional, que hasta el momento es la única opción para la compra de entradas. De lo que yo he podido revisar y de lo que he estado leyendo, todavía no se pueden comprar las entradas solamente para el partido de Chancas. Entonces, acá en la página de Join Us dice Dúo Nacional 2024, Sporting Cristal versus los Chancas y versus Always Ready. El Dúo Nacional es un abono de 2 partidos para disfrutar de los encuentros de Sporting Cristal versus los Chancas 6C por la fecha 4 del torneo de apertura y Sporting Cristal versus Always Ready correspondiente al partido de vuelta de la fase 2 de Conmebol Libertadores. Entonces, este precio de las entradas en Join Us es por 2 partidos. Por el del jueves 15 de febrero a las 8 de la noche entre Sporting Cristal y los Chancas, más el partido del 27 de febrero a las 7:30 de Sporting Cristal versus Always Ready. Entonces, la tribuna, que es la que se ha informado que está asignada a la hinchada de los Chancas, es justamente esta: Oriente, Alta, Lateral, Sur. El precio del combo para los 2 partidos está 112 soles. Y cuando yo voy a elegir los asientos, me aparece el estadio acá Nacional y la opción que tienen que buscar es acá arriba. Entre Oriente y Sur, la letra I, la que está alta, arriba, lo más alto. Tenemos A, B, C, D, F, G, H, I, la letra I en Oriente, la que está más arriba. Esa es la tribuna o el espacio asignado para la hinchada de los Chancas y vemos que ya está comprada más del 70%, me parece. Todas las butacas en color gris ya han sido compradas. Solamente quedan disponibles las butacas en color verde y como vemos es menos del 30% las entradas disponibles. Esperemos que sean los hinchas que van a apoyar a los Chancas que estén comprando estas entradas. Y también me parece importante esa ubicación porque en la transmisión por televisión las cámaras siempre van a estar enfocando esa zona, porque la cámara principal está de occidente, enfoca la cancha y también siempre va haciendo los paneos a las tribunas. Así que eso también va a ser muy importante para que Andahuaylas suene con sus banderolas, se pueda leer, y también las fotografías que seguramente van a circular en redes sociales después de ese partido. Peter Giovanni nos dice: ya compré mi vuelo charter para el lunes, me voy a Lima a ver el partido contra Cristal. Peter, ya compraste tu entrada, aprovecha porque se están acabando, se están acabando las entradas. También nos indican que el que no viajó fue Axel Chávez, que ya sabíamos, y tampoco viajó Joe Martínez, el marcador derecho. No sabemos por qué motivo, de repente por cuestiones de cupo, porque solo viajaron 19 jugadores, ya es una situación que hizo la lista el comando técnico. Así es, entonces la información está ahí, esperemos mañana temprano a que las entradas solo para el partido de Chancas salgan y tampoco es que tengamos que comprar obligatoriamente esa tribuna, ¿no? Si es que realmente se llegan a agotar, tendríamos que comprar las tribunas o los sectores Oriente, que están adyacentes, ¿no? Por ejemplo, podría ser esta, la G y la H también, que son parte de Oriente Alta tirando hacia Sur. Porque el estadio no se va a llenar con el partido con los Chancas. Es difícil que se llene el estadio. El estadio es bastante grande. Entonces, en la H, por ejemplo, hay bastantes entradas disponibles. Claro, ponerse de acuerdo y de repente ubicarse ahí. Este sector H es el que está justo adyacente al sector I, ¿no? Y tiene, mira, más del 80% de entradas disponibles todavía. Y la otra tribuna que está un poquito más casi hacia el centro, que es la letra G alta. Vamos a ver cuántas butacas disponibles quedan. Hacia sur. Correcto, de oriente hacia sur. Y la G alta también está muy disponible, más del 90% de butacas disponibles. Entonces, yo creo que hay que tener calma todavía. Creo que esas entradas que están comprando son los hinchas andaverinos. Parece que sí. Porque no puede ser que los de Cristal precisamente vayan a la zona donde se ha designado para los hinchas de Cristal. Yo creo que los hinchas de Chancas están comprando ya en un buen número. La gente sabe ya cómo hacer sus adquisiciones, sobre todo la gente joven, que muchas veces ha ido al Estadio Nacional a los partidos de la selección. Entonces de lo que estamos viendo esa tribuna, asumiendo que son hinchas de Chancas, a ver cuánto tenemos acá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, más o menos
Bueno, acá está, 34 por unas 15 filas. ¿Cuánto es eso? 34 por 15. A ver si me ayudas con la calculadora. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto me dices? 34 por 15 butacas. Son más o menos 500 butacas 510. las que están disponibles en ese sector 510. en Oriente Altaí. Y ya van Y se van más de vendidas 500. como 300. Entonces asumiría que ya 300 hinchas andahuelinos ya compraron su entrada para ese partido ante Sporting Cristal. Y yo creo que vamos a ver siquiera unas 500, 800 Yo creo personas que va a haber como 1000. con la camiseta de Chancas. Eso va a ser lindo de ver. Y va a ser histórico para las fotografías, para la historia del fútbol andahuelino. Volviendo ya al partido del día domingo frente a ET, atención, mañana miércoles, la dirigencia de los Chancas a través de su página oficial en las redes sociales estará anunciando el costo de las entradas para este domingo y también el mecanismo para poder comprar. Debe ser muy parecido al partido frente a Unión Comercio, es decir, comprar las entradas a través en forma virtual con la página Passline, si no me equivoco. Passline, donde tiene un descuento de 10 soles. Y las entradas físicas el mismo día, domingo, en el estadio desde temprano, pero 10 soles más. Pero hay que recordar que cuando se compra por internet también cobran una comisión por el tema de la forma de pago. Con la más barata es con Yape. Pero también eso va subiendo. Faltando muchos días cobran menos. Pero de ahí va subiendo, parece que por la demanda. Y también cuando se paga con tarjeta de crédito o con tarjetas de débito, también los bancos cobran entre 4 soles 4.20. Son costos que de todas maneras Esa cobran. información, claro, con más detalle la vamos a tener ya mañana. Mañana, una vez que sepamos cuánto está la entrada y también la recomendación, como ya dijimos la semana pasada, de que la dirigencia y los controladores y los que dan acceso en coordinación con la policía a la tribuna norte, sobre todo, abrir más puertas, de repente 3 puertas. 3 puertas para que el acceso sea rápido y no se quede la gente afuera antes que comience el partido. Ojo que el partido es a las 3, no es 3:30. Acá en Andahuayla siempre hemos estado acostumbrados a ver los partidos de Copa Perú, la misma Liga 2 del año pasado, los años anteriores, 3:30. Este partido ha sido programado a las 3 en punto y será televisado por Liga 1 Max para todos nuestros amigos que están fuera de Andahuayla. Así que todos del Valle del Chumbao, de la región Apurímac, asistir a este partido, que será un partido difícil, frente al ADT que estará llegando el sábado. Un partido importante para mañana. Ya tendremos también quién será el árbitro que esté programado para este compromiso. En la parte final ya algunos comentarios, ya son 10 de la noche con 59. A ver, yo quisiera hacer un resumen breve de lo que hemos visto en el programa de hoy. Lo principal es que todavía tenemos fe y estamos haciendo un llamado a la dirigencia que pueda reforzar el medio campo. Estamos a tiempo, el libro de pases está abierto hasta fines de febrero. Chancas todavía tiene 2 cupos disponibles para jugadores nacionales mayores de 21 años. Y hay jugadores libres en el mercado todavía y posiblemente hayan más jugadores libres si se concreta que varios equipos de la Liga 2 no van a ser parte del torneo. Va a haber muchísimos jugadores y de ahí se puede escoger Entonces, de repente a jugadores menores. Consideramos acá desde Frecuencia Deportiva Andahuaylas que es crucial que el equipo se refuerce en el medio campo. Y para que el equipo tenga presupuesto de contratar jugadores, el estadio tiene que estar lleno. Así que todos tenemos que apoyar, asistir al estadio para que tenga presupuesto, porque gran parte de la taquilla se irá en el gasto del avión charter en los partidos de local. Además, cuando el equipo juega de visita, tiene que viajar hasta Ayacucho. También es otro tema. Eso es lo principal. Entonces, si queremos apoyar al equipo, lo principal es comprar las entradas y asistir al estadio, llenar el estadio. Y luego, de forma adicional, están en comprar productos originales de Chancas, comprar las camisetas. Y hablando de las camisetas, mañana llegan las camisetas a la mañana farmacia llegan Cristo Rey. 100%, ya están en ruta. Mañana estarán más o menos a las 10, 10 y media. Estaremos publicando en nuestra página respectiva para que puedan acercarse y adquirir. También tendremos las camisetas alternas en todas las tallas. Correcto. Y recordar que el equipo de Chancas ya está en Andahuaylas, ya está en Talavera, ya llegó. El equipo de los Chancas hace unos minutos. El equipo ADT debería llegar el día sábado. Al mediodía, más o menos. El partido de este domingo, 11 de febrero a las 3 de la tarde, tiene que ser una fiesta. Tenemos que volver a llenar el estadio, ir lo más temprano posible. Esperemos que haya mayor organización en la apertura de puertas, pero ya vamos a tener tiempo para conversar de esto. Y el otro punto es que el partido del día jueves 15 de febrero entre Sporting Cristal y Chancas va a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Y ya están disponibles a la venta las entradas en combo para el partido contra Chancas y contra Always Ready. Y como hemos visto, la tribuna que está asignada al equipo visitante, que sería los Chancas, sería la tribuna de letra I alta, ¿no? Y que como hemos visto hace unos minutos, está prácticamente vendida a un 80%, 70%, pero parece que todos son hinchas andahuaylinos. Eso es lindo, motiva bastante. Y el otro punto es que si es que ese sector de la tribuna se llega
a agotar, podemos comprar las entradas en los sectores que están cercanos, ¿no? También en Oriente Alta, hacia sur serían G, la letra G alta, la letra H alta también podríamos comprar. Yo creo que ese jueves va a ser una fiesta. Esperemos que para mañana, de repente en horas de la mañana que salimos en Radio Andahuaylas y en redes, las personas que tengan sus entradas ya nos comenten, nos escriban que compraron y que para saber más o menos cómo se van organizando y comprando sus entradas respectivamente. Mañana estaremos tocando también el tema del clásico que se viene este sábado, que falta poco, para el primer clásico del fútbol nacional, Alianza de local frente a Universitario. Bien, y a palabras finales de André y la despedida, ya regresamos mañana. Mijael Chipana nos dice, si la gente tanto esperó el ascenso a la Liga 1, es necesario que se llene el estadio. El domingo se verá si Andahuaylas quiere o no a la Liga 1. Personalmente, nos dice Mijael, estaré ahí apoyando a los chancas siempre. Además es domingo, ya no hay ningún pretexto, o el tema del trabajo, no hay excusa, y hay que aprovechar un domingo de fútbol, un domingo de Liga 1, segundo partido de local del equipo Los Chancas. Bien, estamos llegando a la parte final, hemos salido con el auspicio de Sumac Bikes, de Hatuchay, de Corporación de Exifar, también gracias a Pollos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre y también a Farmacia Cristo Rey y la Mansión Casa Hotel. Gracias amigos por vuestra sintonía. Mañana estaremos desde las 8 de la mañana en simultáneo con Radio Andahuaylas con más información. Recordar que el equipo Los Chancas ya está en Talavera, está descansando. Las personas que tienen sus departamentos ya estarán también yendo a descansar, tomando sus alimentos y mañana empezarán a trabajar y mañana estaremos informando dónde trabajan. Vamos a ver si para mañana el jefe de prensa nos autoriza a hacer las entrevistas del caso después del trabajo que harán el día de mañana, posiblemente en horas de la tarde. Bien amigos, gracias por esta sintonía. Buenas noches, permiso. Hasta mañana.